Bienvenidos a esta clase. Esta es una clase, la verdad, que muy especial. Siempre me ha gustado mucho hablar del tema de las emociones, pero enfocarnos en cómo podemos ayudar a nuestros hijos es algo que siento que no es nada más para hoy, sino es para el futuro de nuestros hijos. Yo me presento, yo me llamo Becky, llevo en doTERRA casi 3 años. Este año cumplo 3 años. Y realmente los productos a mí me han cambiado la vida. He aprendido a manejar mis emociones de una manera muy impresionante y me ha ayudado muchísimo con mis hijos para poderles enseñar no nada más cómo utilizar un producto natural en lugar de utilizar un medicamento, no nada más en que puedan dormir mejor, sino que de enseñarles a los niños que sus emociones son muy importantes y que entenderse a sí mismos también es muy importante, y eso es exactamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es muy importante que entendamos que las emociones de nuestros niños se ven así. Es de verdad una subida y bajada, y no ocurre en épocas, porque normalmente los adultos, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos épocas pues, más difíciles, que tenemos un poquito de problemas, y luego tenemos épocas que estamos más tranquilos, y tenemos épocas que estamos súper felices, y épocas que estamos estresados. Son como épocas de la vida. Pero con nuestros niños, sus emociones son muchísimo más drásticas. De hecho, nos damos cuenta que son mucho más drásticas por los berrinches que vemos que los niños hacen. Ahora, esos berrinches no son porque el niño sea malcriado, no son porque el niño llora todo el día, son porque sus emociones son una subida y bajada constante. Una cosa que para un adulto tiene una proporción de 1, para un niño tiene una proporción de 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando están contentos, están muy contentos y no hay forma de que no nos demos cuenta. Cuando están tristes, es igual, muy marcado. Cuando están enojados, también vemos esas rabietas. Y cuando nosotros entendemos que estas emociones son así porque son pequeños y porque todo lo ven mucho más grande, todo la forma de educarlos va a ser mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a no enojarnos cuando hagan esas escenas, ya saben, de llanto y de tirarse y de llorar. Vamos a aprender a enseñarles a controlar sus emociones, porque los niños del hoy son los futuros adultos del mañana. Y nosotros somos responsables de que esos niños crezcan muy felices, pero también crezcan emocionalmente balanceados y que tengan un entendimiento de lo que son las emociones. Entonces, cuando yo entiendo que un niño en el mismo momento en el que está feliz, lo más feliz, de repente se puede poner súper enojado, les voy a poner un ejemplo. Un niño está en su cumpleaños y está feliz, está con todos sus amiguitos, le están dando su pastel, pero el niño en su cabeza tenía la ilusión de comerse unos chochitos de chocolate que estaban en la esquina derecha. Y exactamente cuando cortan el pastel, ese pedazo se lo dan a otro niño. Y el niño que estaba feliz se convirtió en un niño que está enojado, que puede tirar el pastel, que puede hacer un berrinche, y no entendemos qué es lo que sucedió. Tenemos que entender que ellos tienen sus propias perspectivas y que ellos tienen sus propias ilusiones y que no siempre nos dicen, mamá, estoy esperando a comerme ese pedazo con esos chochitos de chocolate del pastel. Y cuando nosotros podemos entender esto, cuando veamos este tipo de ataques, por así decirlo, vamos a entender a saberle hacer las preguntas correctas, que eso es muy importante, saber preguntar y saber escuchar. Ahora, hay diferentes pasos para este tema emocional con nuestros hijos. Obviamente, utilizar los productos, que eso lo vamos a hablar más adelante, pero tenemos que enseñarles a conocer sus emociones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cuando los niños tengan una emoción, les vamos a preguntar, cuéntame, ¿qué te pasa? Y entonces el niño va a aprender qué es estar enojado, va a aprender qué quiere decir estar
desilusionado. Tenemos, por ejemplo, muchos libros educacionales que hablan de las emociones, de toda esta parte del enojo, de la tristeza, de la felicidad. Y conforme más hablemos de emociones y también nosotros les mostremos que nosotros tenemos emociones, para los niños va a ser muchísimo mejor y mucho más fácil reconocer sus propias emociones y de esta forma poderse ayudar. Porque cuando uno entiende qué es lo que le está pasando, entonces es muchísimo más fácil que nos podamos ayudar a nosotros mismos. Ahora, algo muy importante que tenemos que enseñarles a nuestros hijos desde muy chiquititos es enseñarles a respirar. Las personas adultas no sabemos respirar y los niños muchísimo menos. Es muy importante que cuando tienen mucha euforia, cuando están con berrinche, cuando están llorando, les enseñemos cómo respirar profundamente. Y para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Con el ejemplo. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de nuestros hijos. Si yo estoy enojada, le voy a decir estoy enojada. Y si estoy enojada, le voy a decir, mira, te voy a enseñar cómo me enojé ahorita por lo que acaba de pasar. Voy a respirar para poder tranquilizarme. Y entonces le vamos a enseñar lo que vamos a hacer. Y de la misma forma le vamos a enseñar a él cuando esté enojado cómo tiene que respirar. ¿Nos podemos apoyar de los productos? Claro que sí. Y ahorita voy a mencionar todos los productos que podemos utilizar, pero es muy importante que entendamos las bases de las emociones de nuestros hijos. Ahora, aprender a escucharlos y escucharlos de verdad, y por eso lo puse como en fuerte, en mayúscula, hay que aprender a escuchar. Vivimos en una época que estamos en el corre-corre, todo el tiempo entre el trabajo, entre las cosas de la casa. Estamos mucho en el celular y muchas veces los niños se acercan a nosotros y nosotros sí, sí, y estamos en el celular. Hay que aprender a escucharlos de verdad, sentarnos, desconectarnos de todo lo que está pasando alrededor, desconectarnos de nuestras propias emociones y prestarles atención. Ahora, en esta época, muchas veces las personas piensan que para crear o que criemos niños felices, tienen que ser niños que nunca se les prohíba nada, niños que todo lo que quieran tienen que hacer, y eso no es así. Los límites son la protección de los niños. Hay niños que en su casa los dejaban hacer todo lo que querían, y esos niños al final de la vida vemos los resultados que se convierten en adultos que no le dan importancia a nada, que no tienen paciencia, pero niños que crecieron con límites muy claros de lo que sí y lo que no, eso a los niños les da mucha seguridad. Y es muy, muy, muy importante que sepamos poner límites de una manera correcta, de una manera agradable. Poner límites no se trata de agarrar y golpear, por supuesto que no. No se trata de gritar, no se trata de mostrar que somos los fuertes, se trata de poder enseñarles cuál es el límite. Enseñarles que si gritan no van a ser escuchados, pero sí nosotros enojarnos y gritar de regreso. Ahora, otra cosa muy importante es decirles lo mucho que los amamos. Un segundo. Aprender a decirles que los amamos mucho. Muchos papás me pueden decir, bueno, pues eso siempre lo hacemos, pero hay muchos papás que les cuesta mucho trabajo acercarse a sus hijos y decirles, te amo. Y entender una cosa muy importante, que los niños tienen que entender que nosotros los amamos también cuando se portan mal. Muchas veces los papás caemos en ese error de, ah, no, pues estoy enojado porque no te portas bien. O ya el niño no piensa, mi papá está enojado, piensa, mi papá ya no me ama. Entonces, también cuando estamos enojados, decirle, yo te amo mucho, pero ahorita estoy enojado. Cambia completamente todo porque su perspectiva va a ser de, ok, tengo límites y si algo que está mal, mi mamá, mi papá están enojados, pero no por eso me dejan de amar. Y eso hace que crezcan niños con mucha seguridad en sí mismos. Ahora, los niños tienen que saber que pueden contar con nosotros para todo lo que necesiten, en las buenas y en las malas. Y yo les puedo decir que uno de los aciertos más grandes que realmente tuvo mi mamá conmigo es que ella me decía, también las cosas malas, me decía, Becky, si tú te quieres ir de pinta de la escuela y no quieres ir, hazlo, hazlo, disfrútalo, pero avísame porque quiero que estés segura. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que también esos límites que en algún momento podemos cruzar,
Cuando nuestros hijos saben que cuentan con nosotros también en las buenas y también en las malas, eso también les va a dar seguridad y va a hacer que tengamos una mejor relación con ellos. Ahora, muy, muy, muy importante, no hablar de ellos atrás de las personas y mucho menos hablar de ellos cuando ellos están presentes, porque muchas veces pasa que pensamos que porque el niño es un niño chiquito, podemos decir todo lo que querramos y le podemos decir a la tía, ay, ¿qué crees? Fíjate que su sobrinito se portó y súper mal. No sabes el berrincho que me hizo. No sabes lo que hizo y el niño está escuchando y eso hace que no tengan confianza, que piensen que todo lo que les digamos se lo vamos a ir a contar a la tía y a la prima y al abuelito y a todos. Esas son cosas muy importantes, darles su respeto a los niños porque son chiquitos, pero tenemos que respetarlos. Y aprender a no usar tanto el no. ¿Puedo jugar? No, no. Podemos decir el mismo no sin utilizar la palabra no. Por ejemplo, ¿puedo salir ahorita? En lugar de decirle no, decirle, ¿qué te parece si mejor mañana sales? Porque hoy no quiero que salgas, pero mañana sí. O sea, aquí en lugar de decirle no, le estoy explicando. Es verdad que es una cosa que tenemos que irnos acostumbrando como papás a hacerlo, pero créanme, créanme que eso crea una relación mucho más linda, mucho más estrecha. Y al fin y al cabo lo que sucede es que el niño aprende a controlar mucho más sus emociones. Y ahora sí, pasamos a la parte del producto. ¿Qué podemos utilizar? Tenemos los aceites emocionales que los podemos utilizar en nuestros niños. Y esto para mí es una herramienta de verdad maravillosa, 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 porque hay veces que ni siquiera nosotras o nosotros conocemos todas las emociones que hay. No estamos conscientes, o sea, decimos estoy feliz, estoy triste y estoy enojado. No vemos más allá, no existe la palabra decepcionado. Y a veces darle esa justa palabra a la emoción nos va a ayudar a saber cómo apoyarnos. Nosotros tenemos en doTERRA este círculo de las emociones y en vez de hacer círculo vamos a saber qué aceite utilizar. Y nosotros lo que podemos hacer es preguntarle a nuestros hijos, como les acabo de decir, ¿cómo te sientes? Y que nos diga, estoy enojado, pero ¿por qué estás enojado? ¿Qué es lo que sientes? Y llegar a la profundidad y apoyarnos con este círculo a que ellos mismos les decimos, a ver, ¿te sientes así o te sientes así? ¿Te sientes desilusionado o te sientes desolado? Y eso les va a ayudar a tener conciencia de sus emociones. Les va a enseñar a ellos el día de mañana preguntarse a sí mismos, ¿qué me está sucediendo? Y saber que tienen los aceites que les van a ayudar. Ahora, ¿cómo ayudan los aceites esenciales en la parte emocional? Cuando nosotros los utilizamos aromático o también cuando los untamos, el hecho de nosotros oler un aceite esencial, en 10 segundos llega a nuestro sistema límbico al cerebro. Y en el sistema límbico en el cerebro tenemos la parte responsable de las emociones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener un impacto súper rápido y súper bueno y nos va a ayudar muchísimo a controlar todas las emociones que estemos viviendo. Entonces, utilizarlos aromáticamente no va a ser nada más poniendo en difusor o oliendo una gotita en la palma de las manos. También, si ustedes, por ejemplo, tienen esta versión del kit emocional, ¿qué es lo que podemos hacer? Y eso se los digo, también nosotras como mamás, como papás, tenemos que aprender a nosotros ser el ejemplo. Nosotros tenemos que ver qué nos sucede durante el día. Tenemos que aprender a parar y preguntarnos, ¿qué siento? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Cuando lo untamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo últimamente estoy utilizando muchísimo mi aceite de magnolia, que de hecho ahí lo tengo. Lo voy a poner. ¿Qué va a pasar? Que también va a entrar a mi torrente sanguíneo, pero voy a acercar mis manos y le voy a enseñar al niño a hacerlo. Y voy a respirar. Y muchas veces lo que podemos hacer para que los niños se sientan muy entendidos y que sientan que estamos viviendo esa emoción con ellos es ponernos nosotros ese aceite que ese niño eligió, esa emoción que dijo, yo tengo esta emoción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a poner también a nosotros y vamos a hacer ese ejercicio con él y le vamos a enseñar a respirar. Un segundo. Ay, perdón. Le vamos a enseñar a respirar con nuestro ejemplo, nosotros haciendo lo mismo. Ahora, durante el día, muchas veces tenemos niños que no participan en contarnos de sus emociones. Hay niños que regresan de malas de la escuela
y les preguntamos, intentamos, pero como son niños que no los hemos criado de una forma de ayudarles a entender tanto sus emociones, no nos cuentan lo que les está pasando. Pero nosotros vemos que el niño está emocionado, que el niño está triste, que el niño está feliz, que el niño no tiene motivación. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer trampa. Les vamos a poner un aceite esencial en el difusor y ahí el niño le va a ayudar. También niños que digan, yo no me quiero poner tus aceites porque pasa. Les puedo decir que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida, sobre todo al principio cuando empezamos a utilizar los aceites, que el niño dice, no mamá, yo no quiero tus aceites, a mí no me gustan los olores, no me untes, yo no quiero oler en la escuela así, pero tenemos el difusor es para nosotros, supuestamente, y se lo podemos poner para que el niño también lo sienta y lo viva. El aceite de Serenity es un aceite que yo siento que es básico en cualquier casa. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que nuestros hijos duerman de verdad relajados. ¿Me puedes pasar el TerraShield que está ahí? Me están picando los moscos, un segundo. ¿Cuál es el TerraShield? Abre mi cajón y está ahí luego, del lado derecho. Luego, una botella, ahí está. ¿Usted? Sí. Perdónenme, pero no sé, estoy sentada en el escritorio y me están picoteando. Este es un aceite buenísimo, ¿eh? TerraShield, por favor, todos lo tienen que tener para ustedes y para los niños. Pero bueno, hoy estamos hablando de emociones. Dormir, descansar. Cuando un niño duerme y descansa, va a poder rendir mejor en la escuela, va a poder tener muchísimo mejor humor, va a poder comer mejor, va a poder interferir en todo. Ahora, el Serenity no nada más lo vamos a utilizar para eso, el Serenity también nos va a ayudar de una manera impresionante a relajarlos y tranquilizarnos. Niños, por ejemplo, chiquitos, bebés, niños de 2, 3 años, 4, 5, 7, que empiezan a hacer rabietas, enojos. El Serenity nos va a ayudar a relajarlos, a tranquilizarlos. Se los podemos untar en los puntos emocionales, que ya saben que es atrás de las orejas, en la nuca, en el corazón, en las muñecas. También podemos ponerlo en el difusor y es un aceite que de verdad no puede faltar en ninguna casa. Al igual que Balance. Balance es un aceite para el balance emocional. Yo les enseñaba a mis hijos a utilizarlo todos los días en la mañana, una gotita en la planta de los pies. No es un aceite que se tiene que diluir, porque sí tiene un poco de aceite de coco. Entonces, en niños de 2 años para adelante no es necesario, se los podemos poner directo. De 2 años para abajo, ahí sí los necesitamos diluir porque ya se llama que son bebés o niños muy chiquitos. El balance nos va a ayudar a darles balance emocional, les va a ayudar a controlar sus emociones. A mí, Becky, me encanta, me fascina. De hecho, tengo un rolón, varios rolones en mi casa. Tengo 3, uno en mi cuarto, uno en el cuarto de los niños y otro en el salón, que tiene Serenity, Balance y Cedro, ¿ok? Y es una combinación que yo desde que la descubrí, la utilizo muchísimo. Es más, mis hijos empiezan a pelear y ya saben que voy a llegar y les voy a poner sus aceites. Y empiezan a discutir igual. Y los veo que no están así como que del mejor humor, se los pongo. Para dormir se los pongo. O sea, para mí es como que una mezcla básica en mi casa, Serenity, Balance y Cedro. Ahora, el tema de la respiración es muy importante que la hagamos sí con los aceites emocionales, pero también tenemos el Air o Breathe o Easy Air, que son aceites que nos van a ayudar a abrir las vías respiratorias. Cuando uno utiliza este aceite y abre las vías respiratorias, de verdad que es impresionante cómo uno se siente mejor. Y cuando nosotros les queremos enseñar a nuestros hijos a respirar, ¿qué es lo que pasa? Que a los niños les cuesta mucho más trabajo respirar profundamente porque no lo saben hacer. Va a tardar mucho tiempo de aquí a que lo aprenden. Entonces, si nosotros utilizamos los aceites emocionales para que hagan estas respiraciones, les va a funcionar muy bien, pero como queremos darles como ese push mucho más grande de abrirles sus vías respiratorias, por eso es que este aceite es muy, muy, muy importante. Entonces, se los podemos untar en el pecho con coco, en la espaldita, ponerlo en el difusor. De hecho, mis hijos todos los días duermen con Serenity, el aceite de Air Breathe o Easy Air y Vetiver. Todos los días se los pongo en el difusor. Todos los días. Ahora, la rosa ha sido un aceite que la verdad que no he utilizado tanto con mis hijos,
Pero me he dado cuenta que cuando están pasando por momentos muy, muy, muy complicados, es uno de los aceites que más les ayuda. ¿Y por qué? Porque este es un aceite que tiene una vibración muy, muy alta. De hecho, es el aceite que tiene la vibración más alta. Entonces, cuando los veo decaídos, cuando los veo muy enojados, la rosa de verdad hace un efecto casi, casi inmediato. Ahora, desde hace más o menos, ¿qué habrán sido? No sé si 2 o 3 meses. Yo tenía este aceite de magnolia y me gustaba como olía y ahí lo tenía parado. Cuando aprendí que este aceite tiene algo que se llama linalol, para que me entiendan, el aceite de lavanda sabemos que sirve para relajar, tranquilizar, está aproximadamente en un 40%, ¿sí? La magnolia tiene 71% de linalol, o sea, el aceite es 100% natural, pero es parte de su composición química, ¿sí? Cuando escuché eso, lo empecé a utilizar mucho más y lo empecé a utilizar mucho con mis hijos. Y me di cuenta que es un aceite que los estabiliza de una forma realmente maravillosa. Ahora, yo sé que vinieron a escuchar el tema de emociones en los niños, pero es muy importante que entendamos que nosotros como mamás o papás tenemos una gran responsabilidad y esa gran responsabilidad hace que todo sea mucho más complicado. Y es por eso que tenemos que poner mucho hincapié en nosotros estar bien, porque cuando una mamá o un papá están bien, los niños van a estar bien. Cuando la mamá o el papá están mal, los niños están mal. Y de hecho, pónganse a pensar, en las escuelas, los papás y los maestros, todo el tiempo los maestros que les dicen a los papás, si pasan problemas difíciles en la casa, una época difícil de cualquier cosa, es más, puede ser que la mamá tuvo un nuevo hermanito, que tuvo esto, que tuvo aquello, avísenos. ¿Por qué? Porque vamos a entender que al niño le está costando trabajo. Nosotros somos la base de nuestros hijos y si nosotros no estamos bien, va a ser mucho más difícil para ellos estar bien. Entonces, todo esto que acaban de escuchar con respecto a las emociones de los niños lo tienen que aplicar también con ustedes. ¿Para qué? Para ayudarlos también a ellos. Y este aceite de magnolia, les digo de verdad, tiene un olor tan especial, pero tan, tan, tan especial y un efecto tan maravilloso que de verdad, si no lo tienen, agréguenlo a su pedido de este mes. De verdad es súper, 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 súper importante tenerlo porque es muy impresionante el efecto. Ahora, les hablé de estos dos aceites, del vetiver y el cedro. El cedro yo lo utilizo mucho, sobre todo en el día, ¿ok? Para temas de relajarlos, tranquilizarlos cuando se están peleando y todas esas cosas. Pero para la noche, el vetiver es así como mi solución mágica. El vetiver es un aceite que es alto en sesquiterpenos, igual que el cedro. El cedro también tiene muchos sesquiterpenos. Los sesquiterpenos actúan a nivel neuronal y ayudan, la forma de explicarlo lo más fácil posible, ayudan a que el cerebro esté un poco más dormido, por así decirlo. ¿Qué pasa? Los niños se enfrentan estrés, los niños se enfrentan todo tipo de situaciones durante su día a día. ¿Y qué pasa? Que todo el tiempo están viviendo estas emociones y su cerebrito está tu. Entonces, estos dos aceites les van a ayudar mucho a conseguir como bajar los pies a la tierra y estar mucho más equilibrados. El cedro tiene sesquiterpenos en una cantidad mucho, mucho, mucho más pequeña y el vetiver en una cantidad mucho, mucho, mucho más alta. El vetiver es un aceite para dormir y que los niños de verdad descansen mágica. De hecho, mi hija la grande, tengo una hija de 18 años, ella dice que este aceite es como la droga para dormir, así le llama, la droga para dormir. Ya sabe que si no le pusimos por error, me dice, no, 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 mamá, ya están muy acelerados, va y se los pone y de verdad, así de rápido se duermen. Y no es que queremos que no estén molestando, sino que de verdad los niños necesitan dormir. Un niño que no duerme sus horas es un niño que no va a rendir en nada. Ahora otro tema que pasa mucho, mucho, mucho con los niños es que tienen terrores nocturnos o miedos. Mucho pasa. ¿Por qué? Por lo mismo de que el niño todo lo desproporciona. Una cosa chiquitita la ve como algo enorme, 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 enorme. Entonces, este rolón es un rolón básico que tienen que tener en su casa. O sea, ningún mamá o papá con niños
puede no tenerlo. También si su hijo no tiene estos temas de terrores, esto es algo que pasa de repente y que a veces pasa o a veces no pasa, o que el niño tiene miedo, pero no sabe decirnos que es miedo, pero lo vemos intranquilo, lo vemos que no puede dormir, hagamos lo que hagamos y es por eso, porque tienen ese miedo. ¿Cómo vamos a preparar el rolón? Aquí vemos, lleva lavanda, juniper berry, que es la baya de enebro, y la bergamota. Estos tres aceites aparte por separado nos van a servir para muchísimas cosas, pero juntos de verdad que hacen magia. Lo vamos a poner antes de dormir en el corazón, en los piecitos, en la nuca, atrás de las orejas. Lo podemos utilizar para hacerles un masajito y es una mezcla que no sé si hay aquí personas que estén en Israel, pero estamos en guerra, los niños están viviendo una guerra y los niños tienen mucho miedo porque lamentablemente, aunque seamos padres que cuidamos muchísimo lo que sucede a nuestro alrededor, hay cosas que no podemos controlar. Y eso se los digo a cualquiera, también países de no guerra. ¿No les pasa que a veces llegan sus hijos y de repente les cuentan cosas que uno dice es que de dónde escucharon esas cosas? Temas que de terroristas, temas de que llegó alguien a una escuela y mató a no sé cuántos y los niños lo escuchan porque los niños se lo cuentan uno a los otros y les entra el miedo. Esta mezcla de verdad les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a nuestros niños a poder quitarse esos miedos. Una persona que vive con miedos es una persona que vive con limitaciones. Y una de las cosas que más tenemos que ayudarles a trabajar es el tema de miedos, porque es una cosa que es desproporcional. No es o sea, normalmente el miedo, es importante que sepan, no es un miedo real. Normalmente los miedos no son reales. Existen todas esas partes, más bien, el miedo sí es real, de algo real. Lo que no es real es la ansiedad, o sea, la ansiedad que da, porque la ansiedad normalmente son cosas que van más allá. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a las arañas. Tiene miedo a la araña, pues sí tiene miedo que lo pique, pero ¿por qué? Porque le da ansiedad de pensar que si la pica la araña le puede dar algo, un veneno que lo mate. O, por ejemplo, un niño puede tener miedo de, por ejemplo, escuchó que o sea, en su país pasó que un niño entró y mató a todos los niños de su clase, ¿sí? Y el niño vive con el miedo que le pase eso en su clase y que suceda eso en su clase, pero le es muy difícil decirlo. Y entonces vemos que el niño no quiere ir a la escuela y que el niño está así. Entonces, por eso es tan importante estar hablando constantemente con ellos para poder entender de dónde vienen esos miedos. Porque no nada más se trata de te pongo tu aceite y bye miedo, no. Vamos a hablar con ellos, vamos a explicarles, vamos a hacer lo que hacemos todas las mamás cuando un niño tiene miedo y piensa que hay un monstruo abajo de su cama. ¿Qué es lo que hacemos? Le prendemos la luz y le enseñamos que abajo de su cama no hay ningún monstruo. Si tiene miedo que en el closet hay alguien, le abrimos con la luz y le enseñamos que no. Y eso es lo que tenemos que hacer con el miedo. Miedo a que sucedan las cosas. Por ejemplo, un niño que tiene miedo, por ejemplo, este ejemplo como que lo tengo muy fresco porque hay una señora que exactamente a su hijito de 7 años escuchó que una vez pasó eso en un lugar en Estados Unidos y sus amigos se pusieron a platicar de eso y al niño le entró mucho miedo y la mamá ya entendió que es por eso. Entonces la mamá le dijo, a ver, vamos a pensar en tu escuela. ¿Está un policía en la entrada? Sí, ok. ¿La clase está con los maestros? Sí. ¿Hay cámaras? Sí. Y empezó como que a mostrarle, prendiéndole la luz, por así decirlo, cómo no tenía por qué tener miedo de eso y que podía estar tranquilo. Utilizó esta mezcla y los resultados que vio realmente fueron muy, 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 muy impresionantes. Entonces, manejemos este miedo con nuestros niños, es muy importante. Y bueno, tenemos el kit de niños, que es un kit maravilloso, que tenemos todas las cosas básicas, emocionales y también un poquitín de las físicas. Para los que no conocen este kit, es un kit que tiene Tamer, que nos ayuda con todo lo que es temas gastroestinales como náuseas, vómitos, mareos. Está el Brave, que le va a ayudar a los niños a darles motivación, a subir el estado de ánimo. Está Rescue, que es mágico para dolores musculares, dolores de crecimiento o golpes. De verdad es súper, súper bueno. Tenemos el Tinker para temas de concentración,
que también cuando un niño tiene problemas de déficit de atención, ¿qué es lo que pasa? Que se siente de menos y les afecta mucho la parte emocional. Entonces, aparte de utilizar el Tinker, le tenemos que dar al niño a subir el estado de ánimo y a estar tranquilo, y para eso vamos a usar nuestros aceites. El Calmer los va a ayudar a relajar, a tranquilizar y a dormir mejor. El Stronger les va a ayudar a subir su sistema inmunológico, y el Steady les ayuda en todo lo que es balance emocional. Entonces, ustedes pueden tener el kit de niños o pueden, como les enseñé aquí, con todos estos aceites y los aceites que tenemos, hacer la versión para los niños. Y bueno, básicamente eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna preguntita. Pueden abrir su micrófono, preguntar lo que quieran. Y si no, pues entonces terminamos con nuestra clase. La verdad que la quise hacer cortita y concisa para que entendamos que lo más importante es trabajar en nosotros mismos y ayudarnos a ello. ¿Quieres hacer pipí? Dime, Janet, ¿me quieres preguntar algo? Sí, el que dice para dormir, que ayuda para niños, ayuda para adultos también. Sí, claro, el Serenity es súper, súper, súper bueno para los adultos, para tener un sueño reparador, para relajar y tranquilizar. Ahora es muy importante que cuando queramos dormir bien, no nada más se trata del aceite esencial, se trata de, número uno, manejar las emociones durante el día, y número dos, y muy importante, 2 horas antes de irse a dormir, no estar ni en el celular, ni en la televisión, ni en la computadora, porque eso hace que nuestro cerebro no pueda parar. Y poner ese aceite junto con el cedro o el Muchas verde, gracias. súper bueno. Muchas También puedes gracias. poner 2 gotitas de copaiba abajo de la lengua, funciona también súper bien. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? ¿El papá de Lindsay? No, no. Bueno. Bueno, pues me encantó estar con ustedes. Nos vemos la próxima y ya ahí estamos en el chat de Latinos Esenciales. Cualquier pregunta que tengan, ahí pueden escribir. Que estén muy, 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 muy bien. Cuídense. Bye, bye.